En el video de hoy te diremos cómo fue que los tripulantes del Titán experimentaron sus últimos momentos dentro, analizaremos los efectos de la presión del mar en el cuerpo y te contaremos por qué nadie ha podido llegar con vida al punto más profundo del mar. Todo transcurre en que los rescatistas enviaron más barcos y otras naves al lugar donde desapareció el sumergible Titán, ya en su camino hacia los restos del Titanic con la esperanza de que los sonidos submarinos que habían detectado ayudaran a reducir el área de búsqueda en una misión que se hacía cada vez más complicada, pero solo encontrarían los restos de la nave perdida. Las autoridades aún tenían la esperanza de rescatar con vida a los 5 pasajeros del Titán, pero incluso aquellos que al principio expresaron un poco de optimismo advirtieron que había muchos obstáculos por delante, como encontrar la ubicación del sumergible y alcanzarlo con un equipo de rescate para traerlo a superficie, asumiendo que no tuviera daños, y todo eso antes de que se agotara el oxígeno para los pasajeros. Como se sabe, el Titán era supuestamente capaz de alcanzar los 4.000 metros de profundidad mientras los restos del Titanic reposan a 3.800 metros. Es evidente que a esas profundidades el ser humano solo es capaz de llegar en submarinos o sumergibles. Los familiares de los 4 pasajeros fallecidos en el submarino Titán podrían llevar a la empresa a la corte esto, pese a que todos firmaron el escalofriante contrato que quitaba a la compañía de responsabilidad en caso de deceso, evitando cualquier demanda. La ley de Bahamas adopta muchas disposiciones de la ley de los Estados Unidos y en la mayoría de las leyes de los Estados Unidos, se dice que una empresa puede absolverse de responsabilidad por lesiones o la muerte, aún así, si ésta fue negligente siempre y cuando revele completamente los riesgos a los participantes. Otro factor importante que evita una demanda millonaria, es el poder de negociación desequilibrado. En este caso los pasajeros eran todos acomodados y sofisticados con acceso a un abogado, por lo tanto si Ocean Gate operó en superficie de manera negligente es muy posible que las familias no tengan suerte y de división culposa, pero ¿qué significa que haya sido negligente? Se define como una falta de cuidado que demuestra un desprecio imprudente por la seguridad o la vida de los demás. Por lo tanto, un juez deberá determinar si el diseño y los materiales del submarino Titán cruzaron en línea. De esta manera Ocean Gate es culpable, por lo que no tendrá mucha suerte en una posible demanda de los familiares. National Geographic se hizo una pregunta crucial en todo el embrollo del submarino perdido: ¿por qué no pueden bajar equipos de buzos para tratar de encontrar el sumergible? La respuesta fue sobrecogedora, ya que si una persona decidiese descender hasta esos 3.800 metros fallecería antes de recorrer una 10ª parte del descenso. ¿Pero por qué? National Geographic explica que al sumergirnos en el agua y comenzar a bajar, lo primero que notaremos es una diferencia de presión en los oídos. Todo ello a partir de los 5 metros. El dolor en el oído puede ser neutralizado si nos tapamos la boca y la nariz. Obviamente se requiere estar provisto de un equipo de buceo, por lo que el buceo recreativo más básico se practica hasta llegar a 40 metros, con el nivel adecuado. Este buceo requiere de entrenamiento ya que los gases que respiramos también se comportan diferente a una mayor presión. A partir de los 30 metros de profundidad comienza un proceso denominado narcosis de nitrógeno. Al respirar aire comprimido, la cantidad total de aire que acumula los tejidos aumenta. Esto provoca cambios en el delicado equilibrio que tenemos en nuestro interior e interfiere con los procesos metabólicos normales, especialmente en nuestro órgano más complejo, el cerebro. Una vez que se desciende 20 metros se sufre una intoxicación y una sensación de mareo similar al consumo de un martini. Según se va descendiendo se empiezan a tomar malas decisiones, pasamos al estado de euforia, hay dolor de cabeza, desorientación e incluso pérdida de conciencia. Es algo que a esas profundidades puede significar un desastre fatal. La pérdida de conciencia suele producirse a partir de los 90 metros, por lo que todavía quedarían 3.730 metros hasta el Titanic. Pero antes de llegar a ese punto se pueden evitar esos efectos si se usan otros gases en las botellas de buceo, pero ello tiene su lado malo, pues el propio oxígeno se vuelve tóxico, ya que a los 60 metros el aire que se respira de la botella es 7 veces más tenso que el de la superficie, por eso el aire comienza a volverse tóxico. Los buzos pueden seguir descendiendo, porque utilizan mezclas de gases especiales y meticulosamente estudiadas. A profundidades mayores de entre 120 y 180 metros se puede producir un síndrome neurológico por alta presión, que causa problemas neurológicos parecidos a las intoxicaciones anteriores y la consecuencia más grave sería el fallecimiento.
En este punto nos quedamos a 180 metros de profundidad, pero para seguir adelante el récord de buceo con botella es de Acme, un ex militar egipcio que necesitó más de 15 horas para volver a subir en el campo del buceo técnico. El récord lo tiene un equipo de la empresa Comex que en 1988 reparó una tubería 534 metros de profundidad. En 1992 la empresa Comex comenzó el proyecto Hydra X, donde utilizaron una cámara hiperbárica fuera del agua para simular la presión a 701 metros donde el buzo simulado pudo probar nuevas mezclas de gases. El experimento marcó el récord mundial de buceo simulado. Por lo tanto, si esta prueba exitosa se traslada al mar, lo que sigue para el ser humano es apelar a los submarinos o a los sumergibles como el Titán para llegar hasta el Titanic. La estructura de estos aparatos soporta la presión de la columna de agua, por lo que en su interior el aire se encuentra a presión atmosférica y se puede respirar con normalidad. La presión del interior de las fosas de las Marianas, el punto más profundo del mar, es muchísimo más que suficiente para pulverizar a cualquier ser humano, de hecho prácticamente para cualquier ser vivo. Solo los organismos extremófilos que abundan en entornos altamente hostiles se han documentado. Las mayores profundidades que existen en los mares, la presión que ejerce el agua es tal que ni siquiera los submarinos mejor equipados han sido capaces de explorar sus profundidades. Sin embargo, esto no ha detenido a ciertas personas de intentarlo, puesto que el último experimento exitoso sucedió en 2019 cuando un equipo de investigadores en Estados Unidos se propuso averiguar qué habría al interior de este espacio. Los científicos querían descender hasta allá sin importar los riesgos que implicará, incluso sobre sus propias vidas, y lo lograron. Todo quedó registrado en vivo con la cámara que el dispositivo de exploración tenía instalada. El submarino habría implosionado en cuestión de décimas de segundo, aplastado por la inmensa presión del agua. La tragedia habría sido prácticamente instantánea para los ocupantes de Titán. Cuando se produce la implosión ellos ya no sienten nada, es decir, desaparecen. Esto lo explicó el ingeniero naval Jesús Alarcón. Sentir el peso de un auto deportivo sobre el cuerpo debe ser angustiante, pero ahora imagínate que te aplasta el peso de 1000 autos deportivos al mismo tiempo, y no solo sobre tu cuerpo sino en todas las direcciones posibles al mismo tiempo. Primero que nada, los órganos de los tripulantes colapsarían y es probable que sus ojos y el cerebro hayan explotado como globos, y luego todos hayan sido aplastados por la propia nave, quedando unidos en una especie de masa con sus restos. Eso se cree que fue a muy grosso modo lo que ellos sufrieron. En el submarino viajaba el empresario de Pakistán con su hijo estudiante de 19 años, el explorador británico James Harden, el explorador francés Paul Henry y el ingeniero delegado de la firma OceanGate. La empresa OceanGate dio a todos por fallecidos. Después de varios días de búsqueda y desplegar un robot operado por Horizon Arctic, se logró hallar unos restos en el Atlántico. Más tarde la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los restos encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del submarino Titán. El comandante de la Guardia Costera estadounidense John Mayer confirmó que el Titán ha sufrido una catastrófica implosión y que los escombros que encontraron pertenecían al submarino. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de los pasajeros del Titán?